Señor y Padre, te damos gracias. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra, por tu instrucción, por todo lo que tú nos das, Señor. Ayúdanos a caminar de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a lo que tú nos estás enseñando, a lo que tú nos dices, Padre, y sobre todo que nos podamos someter a lo que tus palabras, lo que tu palabra dice. Ayúdanos a entender toda esta parte de historia que es de los primeros siglos, Padre, donde hubo tergiversación, donde hubo separación, donde hay como un lapso de tiempo, Padre, que muchos de nosotros desconocemos y que es bueno conocerlo para estar al tanto de lo que pasó realmente en esos años y de lo que hoy en día podemos conocer de tu escritura, de tu palabra, Padre. Te doy gracias en el nombre de Yeshua. Amén y amén. Vale. Entonces, pues vamos a iniciar, ¿sí? Con este estudio. Eh, Hoy, como les dije, vamos a iniciar con el tema 7, donde vamos a ver la historia de los siglos primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. Es decir, la historia de casi los primeros 5 siglos, ¿sí? No la vamos a ver tan detallada porque hay mucha información que se ha perdido, por lo menos toda la historia del primer siglo, ¿sí? De antes del 70 después de Cristo, casi toda se perdió debido a cuando se quemó el templo, ¿no? Y que igual eso lo vamos a detallar un poquito más cuando avancemos. Por eso, toda esta historia y toda esta investigación, pues realmente no muchos la tienen o no muchos la hacen énfasis en esto, debido a que es un lapso de tiempo donde casi nadie está interesado en conocer, ¿sí? Por lo menos antes que yo estaba en una iglesia o estábamos en una iglesia, pues realmente nunca nos enseñaron la historia acerca de estos siglos, ¿sí? Que es muy bueno conocerla porque pues a veces se pierde algo y parte de esa historia que estaba dando ahí se da desde el tiempo o desde ese lapso de tiempo como silencioso de esos 400 años que hay entre Malaquías y Mateo. Se cree que hay un espacio de silencio de 400 años, donde se cree que Dios no habló, donde no pasó nada, donde no hubo nada, pero vamos a ver que sí tuvo harto que ver esa época de esos 400 años, porque hubieron grandes cambios a nivel del pueblo hebreo, ¿sí? A nivel de sus creencias, a nivel de su estructura, ¿sí? Que eso es lo que vemos por lo menos en los libros en los evangelios y en todas las cartas, ¿sí? Que vemos a lo largo del Nuevo Testamento. Porque si nosotros nos ponemos a mirar a lo largo del Antiguo Testamento, no nos habla de fariseos, no nos habla de escribas, bueno, sí toca algo de escribas, pero no nos habla nada de fariseos, ni de saduceos, ni de celotes, ni de esenios, ni de estos tipos de divisiones que se dieron ya después de un evento muy drástico que era allí en el este, ¿no? Entonces, para que lo tengamos presente, ¿listo? Entonces, pues vamos a iniciar con esto, ¿vale? Antes de esto, pues vamos a ver acá los siglos, ¿sí? El primer siglo corresponde a los años del año 0 al año 99. El siglo 2 corresponde del año 100 al año 199 y así sucesivamente. Por eso nosotros nos dicen que estamos en el siglo ¿qué? 21, ¿no? Y pues nosotros por eso estamos en el siglo 21, que es del 2000 al 2099. ¿Será que no estamos en este siglo? Sí, estamos en el 2000, ¿qué? 20, 25, 26, ¿no? Ya 26. Me estoy volviendo para atrás. El año 26, ¿no? Entonces, por eso estaríamos entre el siglo 21. ¿Listo? Todas estas imágenes recuerde que se las voy a pasar ya después finalizando clase. Ustedes si quieren pueden dejar el espacio para que sea que lo copien o sea que le saquen fotocopia o las peguen en su cuaderno como ustedes quieran, los impriman. Entonces para que lo tengan presente, ¿sí? Porque va a haber cositas que vamos a ver muy rápido, pero hay otras cositas que nos vamos a detener. ¿Listo?
Entonces, algo que nosotros tenemos que aprender es cómo sacar el ciclo y cómo sacar los años, ¿sí? Porque a veces nos dicen, no, es que esto pasó en el año tal o en la Edad Media que corresponde al siglo XVII, al siglo XVIII, y uno queda como que, ¿y qué años son esos? ¿Cierto? Uno, pues no es sabio para sabérselas todas, ¿cierto? Pero a veces necesitamos conocer los años, pues para uno por lo menos decir, ah, fue por lo menos para tal año, ¿no? Por lo menos la imprenta y todo eso se da más o menos del en el siglo XVI o XVII, ¿no? Que fue más o menos para el 1500. ¿Listo? Entonces ahí nosotros ya podemos hacer, esto pasó para tal época, para el siglo XVI, XVII, son los años 1500, 1600 más o menos que sea lo de la empresa, lo de la imprenta como tal, ¿no? Entonces esto es algo muy importante que nosotros debemos de tener en cuenta, ¿no? Para sacar los siglos y sacar los años hay dos reglas que nosotros debemos de conocer, ¿sí? La cual vamos a ver ahorita. Entonces vamos a ver primero la regla para calcular el siglo, ¿sí? O el año. Entonces, la primera regla que vamos a ver es que si te dan el siglo, le vas a restar 1 y aumentas 2 0. Es decir, si te dan el siglo 30, ¿qué tienes que hacer? Le restas 1, ¿cierto? Entonces, si es el siglo 30, entonces le restas 1, 29 y le aumentas 2 ceros. Serían el 2900. Esto es un ejemplo, pues estamos hablando de años luz más adelante, ¿no? Es decir, para que lleguemos al 1900, al 2900, pues falta tiempo, ¿cierto? Y harta tela que nos corten. Lo que quiero decir es que es como un ejemplo, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo directamente acá y ahorita vamos a hacer también un ejemplo nosotros para que lo puedan estudiar, ¿sí? Y cada uno de ustedes va a hacer lo mismo, ¿sí? ¿Qué dice? Nos dan el año o el siglo 11, ¿sí? Le restamos 1, nos da 10 y le aumentamos 2 ceros. Entonces se da ¿qué? El año 1000. Entonces el siglo 11 está entre los años 1000 a 1099. ¿Sí? Entonces ya uno ya sabemos más o menos en qué época sucedió esto, ¿sí? Para que lo tengamos presente. ¿Listo? A diferencia de sacar el siglo, para sacar el año tenemos que quitarle dos números y sumarle uno, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Pues si nos dan los años, que son 1000 años, le restamos, ¿qué? Dos números, ¿cierto? Los dos ceros, nos queda 10 y a 10 le sumamos uno, nos queda 11. Nos volvería a dar el siglo 11. Sí, está la regla del año es hacer lo contrario a lo que aprendemos con el siglo. Vamos a ver varios ejemplos, ¿sí? Para eso nos vamos a ir acá al tablero. En un momento se los paso acá a este lado. Para eso nos vamos a ir al tablero y vamos a hacer varios ejemplos, ¿sí? Dame un segundo porque me quité el guante y después me borra todo. No sé si voy rápido, pero igual se los voy a explicar un poquito más despacio. Entonces tenemos que si nos dan el siglo 11, déjenme un poquito, le agrego acá, ¿dónde está el puntero? Acá está. Les voy a agregar un poquito de... Acá yo creo que ya con este. Entonces, vamos a hacer el primero, ¿sí? El del siglo. Nos dan el siglo, ¿cierto? Entonces, vamos a ir que tenemos el siglo 7, ¿sí? Tenemos el siglo 7, ¿vale? Me encierro acá para que no les distraiga. Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Al siglo 7, según la regla, le tenemos que quitar 1. ¿Cuánto me daría? ¿Quiénes hay en matemáticas? 6.
6, exactamente. Y a este 6 le tengo que agregar ¿qué? 2 ceros. 2 ceros, entonces me da el año. 600. Exactamente. Entonces, este del año 600 al año 699 correspondería al siglo séptimo, ¿no? Así es. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a hacer otro ejemplo con el siglo XVI, ¿sí? Siglo XVI, ¿qué tenemos que hacerle? Restarle otra vez 1 y nos da ¿cuánto? A ver, los 15. matemáticos. Eso, 15. Entonces nos da 15, ¿cierto? Y a este 15 le vamos a sumar 2 ceros. O mejor dicho, no sumarle, sino añadirle 2 ceros. ¿Eh? Porque ustedes dicen cómo le sumo 2 ceros, pues no suma nada, ¿cierto? Entonces más bien le añadimos 2 ceros y me da el año. Porque se le mueve. 1500. Exactamente, 1500. ¿Listo? Ya vamos entendiendo el cómo sacar el siglo. Esto es para el siglo. Saber qué año corresponde al siglo, ¿sí? Sí. Esto es el siglo en años, ¿listo? Entonces, 1500 al 1599 correspondería al siglo XV, lo que en números romanos correspondería a la X y a la V, ¿listo? Ahí les estoy recordando clase de primaria cuando vimos los números romanos. Listo, yo no me los sé todos, yo me los sé hasta el 20, ya ahí para arriba se me olvidaron todos. Son los que más se utilizan, ¿no? Otro ejemplo, ¿qué siglo quieren ustedes investigar? Ninguno, bueno, vamos a hacer el siglo 4. Siglo 4, le restamos 1, nos da 3, ¿cierto? Le añadimos 2 ceros y nos queda los años 300 al 399, ¿sí? Que sería el siglo cuarto, ¿sí? Que sería escrito así. Así se escribe el número 4 en números romanos, ¿sí? Por si acaso ustedes lo ven en libros y no saben cómo se escribe. Entonces, estos años, el año 300 al 399 son el siglo cuarto, ¿vale? Esto para convertir siglos en años. Ahora años en siglos. ¿Qué tenemos que hacer? Cogemos el año. Entonces, si me dan el año 1584, lo tengo que convertir en siglo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Le sumo 1. Perdón, primero le quito los dos últimos dígitos que le añadimos acá. Le quito 1, esos dos dígitos, y le sumo 1, me da el siglo. ¿Qué siglo me da? A ver, ¿cómo? 16. Bueno, vuelvo y se 16. los explico. A ver, tenemos el año 788. Dice la regla acá, como es al revés, dice que acá le añadimos 2 dígitos para saber el siglo, ¿cierto? Para saber, para conocer los años, perdón. Acá para saber el siglo tengo que quitarle 2 dígitos. ¿Me queda?
El 7, le sumo 1. ¿Cuál sería el año? El siglo, perdón. Habla. 8. Exactamente. 8. El siglo 8. Entonces, este sería el siglo que corresponde al año 788. ¿Sí? Vamos a hacer otro ejemplo. Por lo menos tengo el año 391. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Quito 2 dígitos, me queda el 3, ¿sí? A este 3 le sumo 1, me da el siglo. El siglo 4. ¿Listo? No sé si quedó claro, si tienen dudas. Sé que esto de la matemática a veces es difícil, ¿no? ¿Hasta acá vamos entendiendo? Sí. Listo, vale. Con estas reglas ya nosotros podemos conocer cuál es el siglo cuando nos hablan en años, ¿sí? Y cuáles son los años correspondientes a los siglos ya con estas dos reglas, ¿no? ¿Listo? Ya con esto ya es mucho más fácil entender lo siguiente, ¿vale? Esto es necesario, ¿sí? Si ustedes quieren, hagan en su casa, cuando estén copiando todo esto, le hacen unos 3 o 4 ejercicios más, que los tengan ahí en sus apuntes para que después ustedes puedan, ay, venga, me están hablando del siglo tal, ¿cómo es que es? Puedan irse a los apuntes y hacer este método muy rápido y recordar todo, ¿no? No estoy diciendo que se lo aprendan de memoria, la verdad a uno todavía le cuesta aprenderse todo esto de memoria y pues en una clase no le vamos a memorizar todo, pero sí con práctica, sí con ir estudiando, pues nos ayuda a saber más o menos en qué año estamos, ¿no? O la pueden colocar en una pared, en una pizarra, donde ustedes se acuerdan cada vez que están estudiando acerca de temas históricos o temas de la Biblia, ¿sí? Les va a ayudar para saber más o menos en qué siglo hablan, ¿no? Por lo menos el siglo XI antes de Cristo, ¿sí? Entonces el siglo XI le añado 2 ceros, ¿sí? O mejor dicho, le resto 1 al siglo XI, es el siglo X, ¿sí? Y le añado 2 ceros. Entonces serían los años 1000 antes de Cristo, y esos 1000 antes de Cristo, yo ya sabiendo más o menos la historia, o por lo menos teniendo el diamante, ya sé que corresponderían para los años donde David estuvo reinando, ¿sí? Entonces, esto es algo que me ayuda, ¿listo? Porque muchos historiadores, hay muchos teólogos o hay muchas Biblias que hablan por siglos, más no por años. Entonces uno se llega a ver a perder. ¿Sí? Y esto es un método muy bueno donde ustedes pueden hacerlo incluso en sus Biblias, donde vea que digan, ay, el siglo primero, venga, convertimos y le ponen los años correspondientes a ese siglo y ustedes ya saben más o menos en qué periodo fue que pasó todo eso que están hablando. ¿Listo? Esa es una recomendación. Ya ustedes lo pueden utilizar en su modo de estudio. ¿Sí? Acá por lo menos vemos que le tachan 2 ceros, queda el 10, ¿sí? Le suman 1 y queda el 11 como tal, ¿no? Que es lo que estábamos haciendo ahorita. Es muy sencillo, sino que a veces se nos olvidan estas reglas tan básicas que si nos lo hubieran enseñado en el colegio, yo creo que hubiéramos salido mucho más rápido, aprendido mucho más rápido esto de los siglos y de los años, porque a mí por lo menos no me enseñaron estas dos reglas que realmente agradecería haberlas aprendido en el colegio, ¿no? Entonces, bueno, eso con esta parte de los siglos, y es porque vamos a hablar acerca del siglo primero, el siglo segundo, el tercero, el cuarto y el quinto siglo, ¿listo? Que es muy importante que ustedes, por lo menos cuando hablemos del siglo quinto, ustedes hagan su respectiva conversión y abajito les escriben del año tal al año tal, ¿listo? Y ya en su búsqueda, en su investigación, ya puede hacer mucho más fácil buscarla a través del siglo o de los años en que se les da, ¿vale? Entonces, eso como un preámbulo de lo que vamos a ver realmente en todo el tema.
Vamos a ver que en el siglo primero, ¿sí? Existían varios grupos, ¿sí? Varios grupos o varias sectas judías. Cuando hablamos de sectas, estamos hablando de división, ¿sí? No es ese término como malo que antes se le daba, por lo menos cuando yo era muy chiquito, las sectas, y siempre que se hablaba de sectas, se hablaba de grupos que iban en contra de la fe o en contra de cierta opinión, ¿sí? Por lo menos cuando yo era chiquita se hablaba mucho del satanismo y era algo y siempre se referían a la secta, ¿sí? Ay, es que esa secta es malvada y no sé qué, y casi siempre tenemos esa palabra como algo malo, pero es una descripción de que es una división de algo, ¿listo? Como cuando nosotros partimos una torta, entonces le decimos, esta es división, este es para mi abuelo, para mi tío, para mi primo. Lo mismo pasa en la fe, ¿no? Por lo menos hay mucha división, por lo menos a lo largo del cristianismo protestante, hay cerca de 40 y pico mil denominaciones, ¿no? Y pues eso se le podría llamar también como sectas o divisiones como tal, ¿sí? Para la época de Jesucristo se conocen 4 divisiones principales, ¿sí? Que es la que vamos a ver acá y que es por lo menos la que nos relata a lo largo de las escrituras. Podríamos decir que 5, si incluiríamos a los escribas, pero los escribas ya estaban desde tiempos muy antiguos, ¿no? Que por lo menos en el Antiguo Testamento hablan de escribas y los escribas por lo menos eran aquellos que transcribían las escrituras, ¿sí? La Torá, es decir, solo los primeros 5 libros ellos se dedicaban a transcribir y a hacer que pues se difundieran las escrituras, ¿sí? Ellos tanto cobraban por su labor como también lo hacían a nivel gratuito para las sinagogas, ¿no? Pero ya si alguien quería las escrituras ya era otra cosa y dependiendo del material, ¿no? Eso es algo que tenemos que ver también, ¿listo? Entonces, vamos a hablar acerca de estos 4 grupos, ¿sí? O divisiones que se dieron en el judaísmo desde antes del siglo primero, ¿sí? Eso podríamos decir que se empezaron a dar en el primer siglo antes de Cristo. O incluso yo daría más que para el segundo siglo antes de Cristo fue cuando se estaba dando esto, que fue más o menos entre los años 199 al 100, ¿sí? Que es lo que corresponde al siglo II antes de Cristo, ¿no? Y ya ahorita les voy a explicar el por qué, ¿listo? Pero que estos grupos toman mucho más fuerza ya para la época del siglo primero, que era cuando Jesucristo estaba, ya estaban organizados, ya cada uno tenía sus creencias y todo eso ya mucho más ordenada y pues formal, ¿no? Que todos conocían o distinguían, ¿listo? Entonces vamos a hablar del primer grupo, ¿sí? O secta o división, como ustedes le quieran llamar, que son los saduceos. Los saduceos son un grupo, ¿sí? Que surge después de una disputa, ¿sí? Y esta disputa pasa más que todo para la época donde estaba Grecia gobernando sobre Israel, ¿sí? Ya se me están olvidando los datos. Y es que para esta época los saduceos vienen de los macabeos. Para entender quiénes son los macabeos necesitamos irnos un poquito a la historia, ¿sí? Y esto de los macabeos se da más o menos del año 150 hacia atrás, más o menos hasta el 104, ¿sí? Más o menos, ¿sí? Yo estoy hablando de un aproximado, no tengo las fechas exactas, ¿sí? Pero ya ustedes después pueden buscar acerca de la historia de los macabeos o la guerra de los macabeos, ¿sí? También lo pueden buscar así.
Para esta época, y esto transcurre en el lapso de tiempo de después de escribir en Malaquías, ¿sí? Pasan varios siglos, unos dos, casi 3 siglos, 2 siglos, 2 siglos casi medio pasan, ¿sí? Donde empieza a haber una ruptura entre el gobierno actual, que era Grecia, y los judíos. ¿Qué pasa en ese momento? Grecia se apodera del templo, fuera de eso ponen una estatua de Zeus dentro del templo de Jerusalén, estamos hablando del segundo templo, ¿sí? Fuera de eso, cogen y pues se levanta Antíoco. Antíoco era uno de los líderes de esa época de Grecia, ¿sí? Ahorita no me acuerdo qué mando tenía, y él coge y le dice y hace que quemen un cerdo en el altar, ¿no? Esto hace que los judíos empiecen a decir esto no puede ser así, esto ya pasó ese rebozo de nuestros límites, pues empieza a haber una guerra entre judíos y Grecia, ¿sí? Entre ellos se levanta una familia, ¿sí? Que era conocido o tenían el apellido como Macabeos, que eso si no estoy mal se los hablé acerca de esto en el primer tema, ¿no? Que vimos acerca de los Macabeos, como Juan Hircano, como este hombre que tenía 5 hijos, cogió y empezó a tomar el poder, sí, pues ellos son los que se levantan y empiezan a pelear contra Grecia. Tanto que cogen y libertan el templo, es decir, vuelven y rescatan el templo para Judá, para Israel, y se hacen al poder del templo. Dicen, nosotros peleamos por el templo, los levitas no pusieron parte ni arte, pues ya quedan excluidos del templo, ¿sí? Y ahí es donde empieza a haber un intercambio, ya no se van a llamar tanto macabeos, sino se van a llamar saduceos, ¿sí? Empieza a haber como una transición ahí el nombre, por eso más o menos desde el año 150 y hay una transición en toda esa época hasta más o menos la época de Yeshua que ya se llamaban totalmente saduceos, ¿sí? ¿Listo? Ellos cogen y se apoderan del templo y hay algo que pasó muy importante en esta época, ¿sí? Que ellos cogen, pues usurpan el templo, ¿no? Usurpan la autoridad del templo, que la autoridad siempre le correspondía a quién? A la tribu de Leví, ¿cierto? Eso lo vemos desde el Antiguo Testamento, que Dios lo colocó a ellos, ¿no? Entonces ellos se vuelven traidores, es decir, hacen su voluntad, ¿sí? Fuera de eso empiezan a hacer negocio con el templo, ¿sí? Toman la autoridad total y eso pasa a lo largo del tiempo, ¿no? En el momento en que ellos cogen y se hacen al poder del templo, pasa un milagro. Y es que ellos en medio de la búsqueda para poder prender la menorá, ¿sí? Sí, la menorá, pues pasa algo y es que encuentran solo un tarrito de aceite, por así decirlo, ¿sí? O un frasco de aceite, donde era el aceite que se prendía la menorá y solo duraba para un día, ¿sí? Ellos dijeron, pues lo vamos a utilizar, ¿sí? Y con eso tenemos para, pues, que si ha de durar, pues que dure, ¿sí? Este frasquito de aceite o ese aceite que encontraron que solo duraba para un día, terminó durando 8 días, que es donde se da la festividad de dedicación, que bien nos habla ahí las escrituras, ¿sí? Y por eso ya hacen lo que nosotros conocemos como la Hanukkah, que es la que se enciende para la festividad de Hanukkah, que se celebró siempre se celebra a finales de año gregoriano, ¿no? Para ellos ya es más o menos casi mitad de año, casi finales de año, están a 3, 4 meses de acabar el año hebreo, ¿no? Ahorita no vamos a hablar de fechas de esto porque pues
realmente me confundo un poco más, ¿no? Entonces, esa festividad se le llamó también no solo Hanukkah, sino dedicación, que fue la festividad, ¿sí? Que vimos acá, que vamos a ver en Juan 10:22. No sé quién tiene por ahí las escrituras y lo vamos a leer, Juan 10:22. A ver si la encuentro yo rápido. Vamos a buscarlo acá. Juan 10, Juan 22. 10. Hola, Ajá. Juliet, Juan ¿Lo leen? 10:22. Sí, léanlo, porfa. Juan 10:22. Por estos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. Nada más Es. eso todo hasta el 24. Ahí. Bueno, No era más ahí. Vale, gracias. Esta fiesta que está hablando acá, ¿sí? De la dedicación, era la que está hablando acá en este capítulo. Están hablando de la festividad de Hanukkah, donde estaban haciendo un aniversario o una conmemoración de lo que había pasado en el tiempo de los macabeos o en esta guerra de los macabeos, cuando rescataron o libertaron el templo, por así decirlo, ¿no? Entonces, y eso es lo que se celebra cada año con el Hanukkah. Se recuerda esto, ¿sí? No solo se recuerda esto, sino que Cristo es la luz. Por lo menos ya muchos de nosotros que estemos celebrando o que celebramos esta fiesta, también lo hacemos porque Cristo es la luz, que pues en medio de todas las tinieblas y todo él sigue brillando, ¿no? Igual no vamos a entrar tan a detalle a la festividad. Entonces esto es para ver que incluso dice el verso 23, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Es decir, muy posiblemente no se sabe si Jesucristo celebraba esta fiesta. Acá solo lo que el texto dice es que estaba allí, ¿sí? No sabemos si solo estaba pasando, si realmente estaba celebrando la fiesta, no se sabe, ¿sí? Pero ahí tenemos eso como que Jesús estaba directamente allí, ¿listo? Ese por ese aspecto, ¿vale? Entonces ya tenemos los saduceos. Otra cosa muy importante de los saduceos es que ellos creían solo en la Torah. O sea, para ellos lo único válido era la Torah, ¿sí? Lo que es la ley dada a Moisés, ¿listo? Eso era lo único que ellos tenían como palabra de Dios, ¿sí? Fuera de eso, creían en la resurrección y los ángeles, ¿sí? O sea, esto era parte de su doctrina, algo que los define o los diferencia de algunas otras sectas, ¿listo? Esto con respecto a los saduceos, ¿listo? Ahora vamos a ver los esenios, ¿sí? Los esenios nacen en la época, otra vez volvemos a la época de los macabeos, como el templo pues fue usurpado, la autoridad del templo, aquellos que servían en el templo fueron usurpados por judíos, ¿sí? Que viene de esta línea de los macabeos, ¿sí? De Juan Hircano, y todos ellos pusieron a ciertas personas para liderar el templo, ¿sí? Entonces estos que eran legítimos levitas dijeron: nosotros no vamos a ser parte de eso, nosotros nos vamos a ir al desierto, nos vamos a apartar, y pues ahí es donde nace los esenios, ¿sí? Que prefieren irse al desierto, que es lo que hoy en día, ya para, por lo menos para los años 1800 más o menos, y años más hacia acá fue donde se descubrieron por lo menos las cuevas de Qumran, ¿no? Que esto ayudó mucho a descifrar o a tener ya mucho más énfasis en qué era lo que realmente se creía para el siglo primero,
¿sí? Y cuáles eran los escritos que tenían. También se han encontrado papiros y diferentes escritos acerca de toda la escritura hebrea, ¿sí? Hay libros completos, creo que el libro más completo que han encontrado es el de Isaías, ¿sí? Es el rollo más completo, y fuera de eso han encontrado otros rollos como son el rollo que habla acerca de las obras de la ley, ¿sí? Que era de las que Pablo posiblemente se estaba refiriendo. ¿Listo? Todo esto fue hallado acá en las cuevas del Qumran. Ahí hay varias cuevas, tanto la cueva 1 y la cueva 4 son las que más han dado rollos, ¿no? Y que eso hacía y que nos ha ayudado también a entender cómo vivían en esa época. No solo eso, sino se encuentra un lugar, se ha excavado y se encuentra un lugar literal donde tenían piscinas, ¿sí? Donde se hacían ellos mismos rituales de limpieza para la comida, para el orar y para todo esto, ¿cierto? Y se han encontrado tinteros muy antiguos donde estaba la tinta y tenía por decirlo así, la pluma con la que se escribía en esa época en papiros o en diferentes materiales, ¿no? Entonces, por eso se le otorga este lugar más que todo para los esenios. Igual ustedes pueden averiguar, hay varios videos acerca de esto. Lo indispensable es que ustedes también conozcan un poquito acerca de esto, ¿no? Para eso es esto, no se les está dando todo, porque pues tendría que durar una clase con los saduceos, una clase con los esenios y pues sería ya mucho más pesado para ustedes, ¿no? Que sí sería bueno hacer un estudio así, pero ya sería posiblemente posterior. Se cree que Juan el Bautista era celote. Perdón, eso elote no, sino esenio, ya estoy loca. Era esenio, ¿sí? ¿Por qué? Porque era uno de los que vivían ¿dónde vivía Juan el Bautista? En el desierto, ¿cierto? Él no comía lo mismo que el pueblo porque él comía, ¿qué? Langostas y miel, ¿no? No estamos hablando de langostas del mar, sino estamos hablando de las langostas de insectos, que son las que realmente dice las escrituras que nos podemos comer. Lo que para nosotros parecería lo que se conoce como el saltamontes, y allá en México creo que le dicen ya se me olvidó cómo es que le dicen en México. Creo que es algo como el chapulín, bueno, no sé, ese que brinca, ¿sí? Que anda brincando, que tiene 6 patas y brinca, ¿sí? Eso ya ustedes lo pueden conocer. Ahí tiene diferentes nombres, Los ¿no? grillos. Eso, también, por ahí va, los grillos. Hay otros que le dicen, bueno, en todo caso eso se lo comen. ¿Listo? Entonces ahí tenemos eso, ¿vale? Posiblemente Juan el Bautista era ese lugar de los esenios. Venía de ellos, conocía de las escrituras, sabía, ¿sí? Todas estas cosas, ¿listo? Ese por lo menos era eso, ¿sí? Los fariseos fue otro grupo que también se dio más o menos en esa época de los macabeos, ¿sí? Se dio con el fin de decir yo no voy a hacer, y se dio mucho, se cree que mucho para esa época, ellos dijeron nosotros no queremos ser parte de lo que dice Grecia, incluso de lo que decía Juan Hircano y todos ellos, los líderes en ese momento, dijeron nosotros queremos hacer lo que Dios esté diciendo. Y es curioso porque estos fariseos empezaron a separarse debido a varias cosas que estaban pasando, ¿sí? No me acuerdo si fueron los griegos los que los obligaron. Déjenme un segundo, lo reviso. Se me trabó esto. Ya, déjenme un segundo. Lo reviso, yo la vez pasada lo miré, pero ya se me pasó. Ellos empezaron a pelear, por lo menos los fariseos, ¿sí? Debido a que, menos un segundo, porque acá no.
No me parecen. Bueno, pasó, no me acuerdo si eran los griegos o eran los líderes de esa época, Juan Hircano y toda su descendencia, se levantaron contra el pueblo y contra ellos, creo que eran más los griegos, donde se levantaron en un momento y le dijeron, venga, ¿quién va a hacer lo que nosotros le decimos y tiene que hacer esto o lo otro en cuanto a la fe? Por lo menos el quemar marranos en medio del templo y seguir haciendo esto, pues ellos llegó un momento en que ellos dijeron, no, no vamos a hacer esto, no queremos hacer eso y se empezaron a apartar a realmente seguir la fe que ellos conocían. Es como todo movimiento, empezó con sinceridad, con querer realmente servir a Dios, con realmente seguir los principios de Dios y estudiar plenamente las escrituras, ¿sí? ¿Ellos qué hacen? Ellos se reúnen en las sinagogas, de ahí también surgen los maestros que quieren enseñar al pueblo y llevarlos realmente a vivir de acuerdo a la ley, de acuerdo a lo que Dios decía, ¿sí? Y pues ellos también eran uno de los que levantaban a quién? A su propio Mesías. ¿Sí? Y eso lo vemos hay dos ejemplos acerca de esto en las escrituras, ¿sí? En Lucas 4:15 nos habla acerca de esto, que dice, y enseñan en las sinagogas de ellos y eran glorificados por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Acá vemos que posiblemente Jesucristo estaba muy posiblemente yéndose hacia esta secta judía. Lo decimos en que en el sentido en cómo él trataba. Él era más un maestro, él se la pasaba en las sinagogas estudiando y pues quería que transmitir la fe de la mejor manera. Por eso se cree, y si nosotros lo catalogamos en una secta, en una de las sectas que vemos acá, pues posiblemente era fariseo, ¿sí? No totalmente fariseo, porque pues sabemos que él estaba en desacuerdo con muchas de las cosas que hacían los fariseos, ¿sí? Pero podríamos decirlo debido a los inicios que tuvieron los fariseos, que era noble, que era realmente seguir al Eterno, cumplir la palabra del Eterno, pues empezaron a extraviar, ¿no? Y acá vemos lo que era para el siglo primero una sinagoga. Esta es la que más ha estado, la que más por lo menos se conserva, ¿no? Eh, a nivel de arqueología, ¿sí? Esta era una sinagoga y más de la época de Jesucristo, ¿listo? Para que lo tengan presente. Si vemos, no tenían imágenes, no tenían nada que adorar, solo se adoraba directamente al Eterno, ¿no? ¿Listo? Entonces ellos levantaban sus propios mesías, incluso en las escrituras, si no estoy mal en el libro de los Hechos, se habla acerca de dos supuestos mesías, donde era Judas creo que el Galileo, creo que así se llamaba, y otro que hablaba ahí, ¿sí? Ya ustedes lo pueden buscar, que se levantaron bueno, dos personajes hablan de ahí que tuvieron sus seguidores, pero después fueron muertos y pues hasta ahí se acabó eso, ¿no? También vamos a ver que a lo largo de los fariseos se dividen en dos escuelas o dos escuelas muy conocidas para ese primer siglo. La primera escuela era la de Chamay, ¿sí? Y la otra era la de Gilel, ¿sí? Chamay se conoce porque era, ¿qué? Muy estricto. ¿Sí? Demasiado estricto en sus cosas. Si las escrituras decían se divorcia por adulterio, pues solo por adulterio se pueden divorciar, ¿sí? Ahí nada de jueguitos que véngame, ya no me gustó cómo cocina, me voy a divorciar, no, papito. Si se casó con ella, cómase como ella cocine quemado, lo que sea, ahí tiene que aguantarse, ¿sí? Eran como muy estrictos en ese aspecto. Lo digo así como en medio de chanza, ¿no? Entonces vamos a ver la escuela de Chamay, ¿sí? Era irascible, estricto,
¿sí? Por lo menos hay una historia donde dice que un joven gentil quería convertirse al judaísmo y le preguntó cuáles eran los preceptos de la Torá resumidos mientras él permanecía parado en un pie. Este joven fue y se lo preguntó a uno de los líderes de esa secta, ¿sí? De esta escuela fariseica, ¿sí? Dice su lema, lo que le respondió a esta persona, dice: haz el estudio de la Torá tu principal ocupación, habla poco y haz mucho, y recibe a cada hombre con una expresión amistosa, ¿sí? O sea, pues, ¿qué le dijo? Guarda todos los mandamientos, vive de acuerdo a la instrucción, ¿no? Pero vamos a ver que también estaba Hillel, la escuela de Hillel, pero la escuela de Hillel era mucho más liberal, por así decirlo, en términos de hoy en día, ¿sí? No era tan estricto, había ciertas cosas que por lo menos para un matrimonio le decía: ay, si su mujer cocina muy feo o ya la ve muy feo, ya no le gusta cómo se levanta en las mañanas, ¿sí? Toda desordenada, no maquillada ni nada, bonita, esbelta, sino que, pues, si ya les disgustó eso, pues bien se puede separar, ¿sí? Era uno de los que era un poquito más liberal en muchas cosas. Este Hillel, ¿sí? Cuando este muchacho, este joven gentil fue a preguntarle, lo que él dijo es que no hagas a tu prójimo lo que no quieres que te hagan a ti mismo. Todo lo demás es comentario. O sea, semejante respuesta, ¿no? Y esto lo vemos hoy en día. Ay, vea, ¿por qué le pega al otro? ¿Le gusta que le pegan? Venga. Si no le guste, pues no lo haga, ¿no? Muy parecido a eso cuando realmente hay que ver el contexto. No siempre se le puede pegar a la otra persona. No siempre podemos llevar las cosas conforme a que a mí no me gusta que me hagan, yo tampoco lo hago. Porque posiblemente hay cosas que a ti no te gusta hacer y no las vas a hacer porque simplemente no quieres que alguien te lastime, ¿no? Entonces, acá está como muy superficial a lo que contestó, por lo menos Shammai, ¿no? Ahí podemos ver la diferencia en cuanto a esto, ¿no? Acá podemos ver a Hillel, ¿no? Entonces, por lo menos la escuela de Shammai está más o menos del año 50 antes de Cristo al año 30 después de Cristo. La escuela de Hillel desde el año 112 antes de Cristo al 9 después de Cristo, ¿no? Más o menos estas escuelas empezaron a ser así, ¿no? ¿Listo? Y pues se cree que Pablo estudió en una escuela de Hillel, porque Gamaliel, si no estoy mal, venía de Hillel, ¿no? Si no estoy mal. Si no, después me dicen los que investiguen, los que busquen, me pueden regañar y decir: lo que estabas diciendo era incorrecto, ¿sí? También lo pueden hacer. ¿Listo? Ahora vamos a ver el último grupo, que eran los celotes. Y esto es lo que nosotros hoy en día podemos decir como los guerrilleros. Acá en Colombia se le pueden decir los guerrilleros porque era un grupo. Por lo menos los guerrilleros acá en Colombia empezaron con que querían defender la patria, con que querían defender al pueblo, con que querían el bienestar para el pueblo, ¿cierto? Sus comienzos fueron muy bonitos, muy chéveres, pero después empezaron a perderse en el camino, ¿cierto? Esto era lo mismo que hacían los celotes. Los celotes eran ultranacionalistas, es decir, ellos veían a un romano y si podían matarlo, lo mataban, ¿sí? Eran de ese tipo, ¿sí? Y pues ellos mataban a los romanos con una sica, un arma que la podían esconder muy fácilmente entre su ropa, la cual les voy a mostrar. Esto es una sica, ¿sí? Si vemos, es un arma escondida, es un arma muy fácil, muy posiblemente no tan grande, muy posiblemente muy fácil de llevar, lo que hoy conocemos por lo menos como las navajas o algo así, armas muy fáciles de cargar y que casi son indetectables, ¿sí? Muy posiblemente era algo así el arma que ellos tenían, ¿sí?
También podemos ver, y algo que a mí me impresionó, y es por lo menos que Pedro, ¿sí? El apóstol Pedro posiblemente era un celote. ¿Por qué lo decimos? ¿Se acuerdan? Cuando Jesucristo fue arrestado, él cogió y sacó, y dice que sacó de sus vestidos un arma y le cortó la oreja a uno de los siervos del sacerdote, ¿no? El sacerdote Caifás, ¿sí? ¿De dónde sacó el arma? Si a lo largo de las escrituras no habla que Pedro cargaba armas, no hablaba que andaba así como abiertamente, ¿cierto? Entonces, muy posiblemente era parte, es posiblemente, ¿cierto? Es una teoría nomás, no estoy diciendo que sea así a ciencia cierta, pero ¿quién eran los únicos que armaban o andaban armados, no? Pues los celotes ultranacionalistas queriendo matar al gobierno eh, que los tenía por sometidos, ¿no? Entonces, teniendo ya en cuenta estos 4 grupos, ¿sí? Ya podemos entender mucho mejor lo que pasaba en la época de Jesucristo. ¿Por qué tanta tensión, no? Jesucristo pues tenía tensión con los saduceos porque estaban usurpando el lugar que no les correspondía, fuera eso tenían trato con Roma, ¿sí? Y pues también ponían impuestos demasiados duros también para el pueblo, ¿sí? O sea, no eran muy aclamados, ¿no? Los esenios se la pasaban muy alejados o muy apartados de la población, y los fariseos son los que con Jesús también tuvieron varias disputas, ¿no? Debido a que ellos también, pues a lo largo después del tiempo, empezaron también a perderse y creerse o enorgullecerse en sus propios conocimientos, ¿no? Porque recordemos que para esa época no todo el mundo tenía acceso a la Torá, a la ley totalmente escrita, ¿sí? Ellos solo podían escucharla cada vez que iban a las sinagogas. ¿Por qué? Porque el costeo, el tener realmente una Torá en sus manos, sea en piel de animal o sea en pergamino, era totalmente costoso, y eso solo lo podía tener la gente adinerada. Eso hagan de cuenta, hoy en día ya un celular lo podemos tener todos en la mano, ¿cierto? Pero antes, cuando recién empezaron a salir los celulares y salían semejantes panelas, ¿no? Acá le dicen panelas, esos celulares bien grandotes, ¿no? ¿Quién eran los únicos que los tenían? Los ricos, los famosos, los presidentes eran los únicos que tenían acceso a esa tecnología, ¿cierto? Algo así era lo mismo que pasaba con las escrituras. Solo los ricos, aquellos que tenían buen efectivo, buena platica, eran los que tenían la Torah en sus viviendas y las podían estudiar realmente, ¿sí? Del resto, pues aquella población que era menos y que no tenía tanta solvencia económica, pues le tocaba con lo que aprendieran en las sinagogas, ¿no? Y tanto había como maestros buenos como maestros malos en esa época, ¿no? Recordemos, no todos los fariseos eran malos, habían algunos, lo mismo que los saduceos, lo mismo que los esenios y celotes, ¿no? Bueno, entonces ya vemos, estos son los 4 grupos que habían en la época del primer siglo, ¿sí? Correspondiente también a la época de Jesucristo. ¿Listo? No sé si hasta acá vamos bien. ¿Vamos bien? Sí, ¿están dormidos? ¿Están despiertos? Bienvenidos a todos los que han ido llegando, ¿vale? Buenas Vamos bien. noches, Lule. Buenas noches, ¿vale? Bueno, entonces vamos a entrar, ¿sí? Con otra parte acerca de esto que es el Sanedrín. Necesitamos conocer qué es este término que aparece a lo largo del Nuevo Testamento, que no se ve mucho en el Antiguo Testamento el término Sanedrín, porque en el Antiguo Testamento se conoce como los jueces, ¿sí? Aquellos que juzgaban o aquellos que estaban allí eran los jueces, por lo menos para la época de
del libro de los jueces para la época de Moisés, para la época de Josué, tenían unos jueces que eran los que dictaminaban o los que ayudaban a juzgar a la población, qué era lo correcto, qué era lo malo y cómo tenían el castigo, ¿no? Ya para la época de Jesucristo ya como que hay mucho más orden en este aspecto y pues se le conoce como el Sanedrín, ¿sí? Y eso es lo que vamos a ver. Este Sanedrín se compone de 70 personas más uno, ¿sí? Que es el sumo sacerdote. O sea, 70 que pueden ser tanto saduceos como fariseos, pero eran solo eso, ¿sí? El único más importante que tomaba la decisión total final, ¿quién era? El sumo sacerdote, que como lo podemos ver por lo menos para la época de Jesucristo, ¿quién era el sumo sacerdote? ¿Quién se acuerda? No sé si era Caifás que preguntaba, que mencionamos Exactamente, ahorita. muy bien, Caifás, sí señorita. Caifás era el sumo sacerdote de aquella época, ¿sí? Incluso ahí se ve que él es el que profetiza que Jesucristo tenía que morir no solo por la nación, sino por aquellos que estaban dispersos, ¿no? Eso es algo muy importante. Igual ustedes pueden buscarlos, recuerden, no coman cuento entero, puedo yo estar diciendo acá mentiras. Necesitamos también que ustedes verifiquen todo lo que se les dice, se les enseña, ¿vale? Bueno, entonces ahí tenemos esto, ¿listo? Este es el Sanedrín. Acá ustedes pueden ver que es lo que hoy conocemos casi como una corte, ¿no? No sé usted, quién de ustedes ha ido al juzgado y ha tenido que debatir y estar allá enfrente, es muy parecido, ¿sí? Está el juez, acá están los dos puestos de los acusados, pues puede ser uno el defensor, el otro el acusado, bueno, no sé, o el demandante, ¿sí? Y acá se sientan los 35, acá otros 35 para completar los 70 y en el centro está el sumo sacerdote, ¿vale? Más o menos así era lo que era para esa época el Sanedrín. Acá en este lado es donde se sentaban los que estaban estudiando o los que tenían mucho más acceso a esta parte, ¿no? Y pues recordemos que quienes estuvieron aquí acusados en frente del Sanedrín, Pedro y alguno de los discípulos, ¿no? Estuvieron aquí, fueron azotados, fueron juzgados en cierto modo acá, ¿no? ¿Listo? Eso para que vayamos entendiendo. Ya vamos sabiendo por lo menos en qué era el Sanedrín, que también se le conoce como concilio, ¿sí? Por lo menos eso también dice, el concilio se reunió para tomar dictamen o el concilio decidió definitivamente matar a Jesucristo, ¿sí? Así muchas veces habla a lo largo de las escrituras. Entonces el Sanedrín lo podemos encontrar también como el concilio, ¿listo? Esto es diferente al concilio de Jerusalén. En el concilio de Jerusalén se reunieron, ¿quiénes fueron? Los líderes de la secta del camino, los líderes es decir, los apóstoles, exactamente, los apóstoles y los seguidores de Jesucristo, los que creían que Jesucristo era el Mesías, se reunieron y llegaron a un acuerdo todos, ¿sí? ¿Listo? Es muy diferente al concilio que estamos hablando del Sanedrín, ¿vale? Para que no se me vayan a confundir, porque después me están diciendo, no, es que acá también se reunió Caifás y todo eso, pues imagínate a Caifás ahí peleando con ellos, pues yo creo que los pobres hubiera terminado de peor disputa que realmente lo que llegaron, ¿no? Entonces, por eso tenemos que tener en cuenta eso, ¿vale? Ejemplo de esto lo podemos ver en Juan 11:45 en adelante, ¿sí? Que dice, entonces muchos de los judíos, cuando hablamos de los judíos estamos hablando también de líderes religiosos o de líderes de esa época, saduceos, fariseos, ¿sí? Escribas, y que recordemos que no son
todos, por eso dice muchos de los judíos, no dice todos los judíos, ¿listo? La mayoría de los judíos o de los líderes, dice, que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. ¿Qué está diciendo? Muchos de los saduceos, muchos de los fariseos, muchos de los escribas creyeron en Jesucristo por lo que estaban viendo, por el milagro que se estaba presentando allí, ¿sí? Pero dice el verso 46, pero algunos de ellos fueron a los fariseos, ahí vemos a los chismosos, y les dijeron lo que Jesús había hecho. Es decir, ¿se fueron a dónde? Se fueron a quejar a donde el Sanedrín, muy posiblemente, ¿sí? Por eso dice verso 47, entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio, reunieron el Sanedrín y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, que ya sabemos quién era el sumo sacerdote, Caifás, ¿cierto? Dice, les dijo, vosotros no sabéis nada. Ni penséis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, por Judá, que era el que estaba en ese momento, y no solamente por la nación, sino también por ¿quién? Para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. ¿Quién eran los que estaban dispersos? Según lo que hemos venido estudiando, ¿quién eran los que estaban dispersos? Los judíos. No, la tribu del norte. Las tribus del norte. Muy bien. Las del norte. Ajá, las tribus del norte eran los que estaban dispersos, ¿sí? Se habían perdido. Entonces ahí está hablando de las dos casas, ¿sí? Morir por la nación, morir por Judá, que estaban allí, ¿sí? Y morir por Israel, por la casa del norte, casa del sur, ¿no? Entonces ahí lo vemos. Así desde aquel día, ¿qué acordaron? Matarle, ¿sí? O sea, ese concilio, en esa reunión del Sanedrín, dijeron a este hombre hay que matarlo. Ya no puede seguir con nosotros, ¿no? Entonces ahí lo vemos acá, ¿vale? ¿Listo? Se cree que a lo largo de la historia hubo más o menos 24 prospectos a Mesías y uno de los más famosos, fue uno que vamos a hablar también acá más adelante, fue Simón Bar Kokhba, ¿sí? Que se levantó en el año 132 después de Cristo, casi hasta el 135 después de Cristo, ¿sí? Y él murió pues defendiendo la nación, pero pues no cumplió su labor de Mesías como si la cumplió Jesucristo, ¿no? Entonces, esto si vemos, incluso, no sé si ustedes se enteraron o vieron las noticias si no fue el año pasado, el año antepasado, que hubo como el run run de que se iba a levantar un Mesías en Israel. No sé si ustedes lo escucharon, ¿sí? Que muchos después dijeron no, que eso era falso, que eso no era así. Estaba el run run de que se iba a levantar un Mesías en Israel, ¿sí? Entonces ahí para que lo tengan presente, ¿vale? ¿Listo? Igual este nombre lo vamos a estudiar, ¿sí? Más adelante, ¿sí? A Simón Bar Kokhba, porque pues este también es muy importante a lo largo de la historia del pueblo judío, ¿listo? Entonces, otros prospectos a Mesías es lo que yo les decía que está acá en Hechos 5:34, ¿sí? Acá ya me pueden latigar y decir definitivamente estás diciendo algo incorrecto, ¿no? Entonces, en Hechos 5:34 nos dice, entonces levantándose el concilio, un fariseo llamado Gamaliel,
doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Acá estaban, si no estoy mal, estaba Pedro y estaba otro al cual le estaban judicializando y le estaban diciendo, ya no puedes hablar de Dios, ¿no? Y sigue diciendo, verso 35, y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros los que vais a hacer con respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas. Este es un supuesto Mesías, Teudas, ¿sí? Diciendo que era alguien, que era ¿quién? El Mesías, ¿no? Dice, a este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersos y reducidos a nada. Después dice verso 37, después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron ¿qué? Dispersados. Por eso dice el verso 38. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Muerto el líder, pues todo se desvanece, ¿no? Pero, verso 39, mas si es de Dios, no la podréis destruir, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y yo les pregunto, ¿será que con la muerte de Jesucristo todo se desvaneció? ¿Ustedes qué creen? Yo creo que para los de su tiempo, sí. Creyeron que sí se desvaneció, que murió. Para nosotros no, obviamente. Realmente lo que estaba diciendo Gamaliel era palabras muy correctas porque ellos se hallaban peleando contra Dios. ¿Por qué? Porque si realmente Jesucristo no hubiera sido el Mesías, ¿ustedes creen que después de 2000 años estaríamos hablando de él? ¿Estaríamos estudiando sus palabras? ¿Quisiéramos seguir lo que él dijo, lo que él estipuló? Pues realmente no, ya se hubiera desvanecido su nombre, ¿no? ¿Cuántas personas y cuántos personajes se han levantado a lo largo de la historia de estos 2000 años? Demasiados. ¿Y cuál de ellos recordamos, a no ser que tenga que ver con algo de la historia y algo hecho, algo súper importante? De lo contrario, no nos sabemos y no reconocemos y no tenemos un nombre, ¿sí? Tanto que incluso en nuestros antepasados no los conocemos, por lo menos yo no conozco el nombre de mi tatarabuelo o de mi tatarabuela, ¿no? ¿Quién de ustedes se acuerda o quién de ustedes tiene el nombre de ellos? Existió, tuvo que haber existido porque por algo venimos nosotros, ¿no? Pero que nosotros sepamos y que nosotros esto quedan, son nombres totalmente borrados, por así decirlo, olvidados, ¿no? Para dejar una huella en la humanidad tenemos que hacer algo súper grande o que Dios nos utilice y deje el nombre de nosotros para testimonio de muchos, ¿no? Y eso lo podemos ver a nivel histórico, a nivel 2000 años, cuántos nombres realmente han sido resaltados en la historia, aquellos que hicieron mucho y más que tuvieron que ver con las escrituras, ¿no? Con la palabra de Dios. ¿Listo? Entonces, ya con esto pasaríamos lo que es el Sanedrín. Y vamos a entrar en un tema un poquito más complicado, ¿sí? Que son las 3 revueltas judías que se levantaron contra los romanos, ¿sí? Los macabeos se levantaron contra Grecia, ¿cierto? Y ahora vamos a ver que también años después, más bien siglos después, más o menos un siglo después, se levantaron los judíos contra Roma, también por el templo, ¿sí? Y ya vamos a ir viendo poco a poco esta parte, ¿listo?
Déjenme, vuelvo acá. Me voy a mis apuntes, dicen. ¿Listo? Entonces vamos a ver acerca de esta parte. ¿Listo? De las revueltas judías. En la primera revuelta, ¿sí?, que vamos a ver es del año 66 al año 73 después de Cristo. O sea, fue una revuelta que duró bastante tiempo y que fue posiblemente en medio de esta revuelta fue que mataron a los apóstoles, ¿sí? A la mayoría de los apóstoles, incluyendo a Pablo y Pedro, ¿sí? Más o menos se cree que ellos murieron en esta revuelta. Se cree porque es que realmente no está dicho, no es que Pedro y esto murieron tal año y fueron así, ¿no? Se cree, ¿sí? De acuerdo también a la tradición, ¿sí? Se dice esto, ¿listo? Entonces, esta revuelta empezó, ¿sí?, por el oro del templo, ¿sí?, debido al procurador Grecio Floro. Él en medio de una de sus visitas se dio cuenta, sí, muy posiblemente lo dejaron entrar incluso hasta el templo, porque pues puertas afuera, ¿quién se va a dar cuenta, no? Muy posiblemente por su autoridad y por todo pudo entrar al templo, ¿no? No se sabe, pero en todo caso fue que él empezó a tener la codicia y a codiciar lo que estaba en el templo. Muy posiblemente le llegó el run run, el chisme, ¿no? El cuento de que la menorá era totalmente de oro, que el arca del pacto pues estaba con oro, que habían instrumentos o elementos totalmente de oro, las copas y todo esto totalmente de oro, pues imagínate. A alguien que le guste el dinero, que nomás escuche esto, es nomás decirle al ladrón, ay, tengo 3 aretes de oro en mi casa, ay, Dios mío, tenga cuidado con la puerta, que ahí le llega la visita, ¿cierto? O tengo tanta plata, 2 millones ahí debajo del colchón y verá que eso lo visitan tarde o temprano, ¿cierto? Si hoy en día se pegan por esa cantidad de plata, pues imagínate a esa época, ¿no? Y que el oro era muy valioso, ¿no? Entonces, eso era algo que estaba pasando. También para esa época, el que estaba reinando como emperador era Nerón, ¿sí? Y si ustedes se ponen a buscar la historia de Nerón, realmente Nerón se dice que era loco, fuera eso fue uno de los emperadores más villanos, ¿sí? Más drásticos en cuanto a su política y en cuanto a esto y mucho más con Israel, ¿no? Pues él es uno de los primeros que en medio de esta revuelta que se levanta, porque pues ¿qué iban a hacer el pueblo judío? No se iban a dejar llevar las cosas del templo tan fácilmente, ¿no? Entonces, pues ellos empezaron a defender y empezó a haber una disputa entre Roma y Judea, ¿no? Entonces, ¿qué hace Nerón? Dice, pues venga, tenemos que ir a calmar todo lo que está pasando allá. Manda a Vespasiano, ¿sí?, a que vaya y calme todo esto y se va con 20,000 hombres bajo su cargo, ¿sí? Vespasiano, ¿sí? Él es en ese momento era el general del ejército. Vamos a ver que después pasa algo interesante con este Vespasiano. Más o menos para esta época, ¿sí?, se vivían o se tiene más o menos un promedio de que existían 5 millones de judíos, ¿sí?, tanto dentro como fuera, es decir, la mitad, 2.5 millones dentro de Israel y otros y el resto por fuera, sí, muy parecido a lo que hoy en día vemos. Hoy en día vemos que no están solo los judíos directamente en su tierra, sino que muchos están en nuestros diferentes países. Hay unos acá en Colombia, otros en México, otros en Argentina y así sucesivamente, ¿no? Para esa época era muy similar, ¿sí? Entonces la revuelta se centraba
en Jerusalén, pero también había revueltas en diferentes lugares, como hoy en día, ¿no? Hoy en día se protesta por algo en un país y esos mismos ciudadanos que están en otros países van y protestan los mismos en esos países, ¿no? Asimismo pasaba más o menos para esa época, ¿no? Pues en medio de toda esta revuelta, pues muchos judíos, ¿qué pasó? Murieron, y por eso se cree que también entre ellos Pablo y Pedro, ¿sí? Alrededor del año 67 después de Cristo. ¿Listo? Para eso muere Nerón en el año 68 después de Cristo, por eso se cree que Pedro y Pablo murieron para esta época. Recordemos que en la carta de Timoteo, en la última carta de Timoteo, Pablo escribe que ya estaba como condenado, ya estaba a días de su muerte, ¿sí? Por eso escribe en esta última carta, es como como las palabras que quiere que su discípulo recuerde constantemente, ¿no? Son como las últimas palabras de él diciéndole a su discípulo, ven, ten presente todo esto, ¿no? Y pues ahí quien lo sucede Vespasiano, ¿sí? En medio de toda esta guerra, pues Vespasiano se entera que Nerón murió, él como el general le tocó volverse otra vez a Roma y lo ponen a él como el líder, ¿sí? Termina siendo Vespasiano ahora el emperador. Pasó de ser general, de un simple general, a terminar de ser el emperador, ¿no? Si vemos, pues no era algo solo así. Y pues en el año 69 después de Cristo se conoce como el año de los 4 emperadores. Allí fue donde se morían o los mataban por el poder, por el reino, y sucedió así durante 4 sucesores, ¿no? Entonces fue un año muy pesado, ¿sí? En el que pasa todo esto, en el que sube Otto, Vitelio, Galba y Vespasiano. Recordemos que Galba, si no estoy mal, está en Hechos 26, que es donde se presenta Pablo ante el concilio, ¿no? Entonces ahí estaba Galba y pues también está Vespasiano, ¿no? Vespasiano siendo el último. Vespasiano, al término de la primera revuelta, que es más o menos antes del año 70, ¿sí? Coge ya como era el emperador, ¿sí? Pues dice, ya esta revuelta ya tiene bastante, ya necesitamos acabar con toda esta revuelta, pues entonces manda a su hijo Tito, ¿sí? Que en ese tiempo ya era general del ejército, y pues manda a Tito a parar toda esta revuelta. Tanto que esta revuelta pues termina con la destrucción del templo, con la destrucción de Jerusalén, ¿sí? Y pues fuera de eso, muchas muertes en ese aspecto, ¿no? Entonces ahí es donde se destruye en el 70 después de Cristo se destruye el templo, y no solo esto, sino que muchos de los que quedaron de toda esta guerra, de esta destrucción acá, se fueron para Masada, ¿sí? En Masada muchos se refugiaron, Tito se enteró que muchos se habían ido para allá, entonces él fue y los persiguió, ¿sí? Dice que subió, incluso hay algo muy curioso en esto, y es que él subió todo eso, trató de trepar allí Masada, no es tan fácil llegar allí a la ciudad, y cuando llegaron los romanos, ya todos estaban, ¿qué? Muertos, se habían suicidado con tal de no caer en mano de los romanos, ¿no? O sea, imagínate, ¿sí? Y pues así terminó la primera revuelta, ¿no? El asedio en Masada, que ustedes lo pueden ver acá, ¿sí? El asedio de Masada, bueno, acá se ve más o menos, ellos les tocó hacer algo para subir y trepar literalmente la montaña, no solo las murallas de la ciudad, sino también una montaña, porque eso era muy alto, y tenían que subir literalmente y tenían que hacer una construcción para subir. Cuando subieron, pues ya definitivamente todos estaban muertos, incluso hasta niños, todos, no dejaron a nadie vivo, pues con el fin de ¿qué? De que no terminaron en manos de los romanos, que no, pues no era que tuvieran una fama tan buena, ¿no? Eran temerarios, eran gente que
pues no era tan grata caer en manos de ellos, ¿no? Entonces esto es algo que pasó en la primera revuelta, ¿vale? ¿Hasta acá vamos bien? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? ¿Ninguna? ¿Vamos bien? Vale. Entonces esto es algo que pasó en la primera revuelta, ¿sí? Recordemos, el motivo de esta primera revuelta era el oro, ¿listo? Ahora vamos a ver qué pasa en la segunda revuelta, que acá ya es en el siglo II, ¿sí? Que más o menos es entre el año 114 al 117 después de Cristo. Recordemos que en la primera revuelta que pasó se destruyó totalmente el templo, ¿no? En esta segunda revuelta, que ya pasaron 44 años sin el templo, pues ellos ¿qué hacen? Dicen, vamos a ir a donde Roma y les vamos a decir, venga, ¿por qué no nos construye el templo? ¿Sí? ¿Por qué no nos dejan construir el templo? ¿Por qué no nos levantan el templo? ¿Sí? Pues pasa algo curioso, Roma no hace nada, Roma no les ayuda, entonces pues llegan los partos. Para ese momento lo que hoy sería Irán, pues coge y empiezan a hacer un acuerdo con los judíos. Le dice los partos a los judíos, venga, si ustedes quieren ganar esta guerra, si ustedes quieren tener el templo, pues júntense con nosotros, únanse con nosotros y nosotros le construimos el templo. ¿Sí? Ahí sí, como dicen por ahí, a voz de pájaro yo bailo, ¿no? O me voy tras al pajarito que mejor me cante, ¿no? Y a veces solo es que nos endulzan el oído, es muy pues, lo que nos pasa hoy en día, ¿no? Llega el político, nos endulza el oído, te dice te levanto esto, te pongo aquello, te doy esto y lo otro, y a la hora y la verdad, nunca cumplen, ¿no? Entonces, el motivo de la segunda revuelta fue ¿qué? El templo, la construcción del templo, ¿listo? Entonces, estos partos, vamos a ver que los partos son este de acá, el imperio parto, ¿sí? Recordemos que para esa época, pues Roma ya se estaba empezando a establecer, ya había establecido, pero el imperio parto quería pasar acá y tener acceso clave al mar Mediterráneo, ¿sí? Al tener todo este acceso y pasar por acá, pues definitivamente obtenían parte de la mejor ruta marítima, porque acá se cree todo esto es la mejor ruta marítima para llevar mercancía y todo eso, ¿no? Entonces, eso era lo que los partos querían. Lo que los partos querían es hacerse a un buen sitio que era comercial, que era beneficioso y fuera de eso, pues empezar a atacar a Roma por algún lado, hacerlo caer, ¿sí? Pues ellos no contaban con la astucia de los romanos se enteraron de este trato, ¿sí? Y pues dijeron, venga, no. Y ahí empieza a haber una lucha. Pues muchos de los que están en Jerusalén y fuera de Jerusalén empiezan a ser aliados de los partos y empiezan a pelear a favor de ellos. Tanto que Roma empieza a decir, venga, ¿y ahora por qué es que pelean estos judíos? ¿Qué es lo que están peleando? Pues se llegaron a enterar que los partos le prometieron que les iba a reconstruir el templo, pues llega Trajano, ¿sí? El emperador. Y pues en medio de toda esta lucha con los partos, pues Trajano muere, ¿sí? En medio de esta pelea, Trajano muere en el 117, ¿sí? Y sube Adriano como emperador, ¿sí? Y él, pues, termina la revuelta como prometiéndole lo mismo que le prometieron los partos. Tranquilos, vea, quédense tranquilos, ya no peleen más y nosotros le ayudamos a construir el templo, ¿sí? Palabras dulces, todo se vuelve bonito, ¿no? Entonces ellos dijeron, pues mejor unámonos a Roma, obtenemos el templo y listo, ¿cierto? Bueno, así se acabó la segunda revuelta judía. Si vemos, no duró mucho, duraron, ¿qué?
3 años, casi 5 años duró esta revuelta, ¿sí? Donde muchos murieron, donde realmente se hizo el caos, pero llegó con una promesa, ¿no? Y el cumplimiento de esta promesa es lo que da pie a la tercera revuelta judía, ¿sí? Que ya lo vamos a ver ahorita, ¿listo? Entonces, se da la tercera revuelta judía, donde es desde el año, estoy dando tiempito para que copien, se da en el año 132 al 135, que ahí es donde vamos a conocer a este Simón Bar Kokhba, ¿sí? A este que se proclamó casi Mesías, ¿listo? Lo vamos a ver en esta tercera revuelta, ¿sí? Que fue, y se le conoce también, ustedes la pueden buscar también como la revuelta es de Bar Kokhba, ¿sí? Fue acá Adriano, pues realmente pasan los años, no cumple la promesa o va y pone cierta señal, pone ciertos ladrillos allí en el templo y se hace loco, el que no conoce, por lo menos lo que conocemos en nuestros países, por lo menos acá en Colombia se le dicen elefantes blancos, ¿no? Que empiezan a construir algo y ahí lo dejan tirado y nunca terminan, ¿no? Y uno sigue esperando que llegue el día, que terminen eso y pasan los años y ahí se quedó estancado ese proyecto, ¿cierto? Así, muy parecido fue lo que pasó con el templo, ¿sí? Tanto que hasta la hora Roma no ha cumplido con la promesa, ¿no? No vemos templo. ¿Listo? Entonces, si vemos esto, entonces Adriano, pues fuera de eso, pues los judíos dicen, pues ya pasó varios tiempo, ¿por qué no vamos y hablamos con Roma? Y preguntamos qué pasó, ¿no? Pues llegan, hablan allá con Roma, les dicen, no, no les vamos a construir nada, ahora ustedes son traidores de la patria. Imagínate, ¿no? Solo por querer construir el templo, pues ahora se vuelven traidores de la patria por haberse liado, por haberse aliado con los partos, ¿sí? Ellos no contaban con eso, ellos pues pensaban que todo estaba bien, después viene esta pelea y acá se vuelve a empezar otra lucha, ¿sí? Y acá donde este Adriano pues pone su tríada favorita en el templo, ¿sí? Donde pone a Marte, Júpiter y Janos dentro del templo, ¿vale? Imagínate, trató de hacer lo mismo que hicieron los griegos, ¿no? Ponen esta tríada en el templo. Acá lo podemos ver, ¿no? Acá está el templo y acá están los 3 dioses allí, tratándolo de colocar allí en medio del templo, ¿no? Tratando de decir, no, ahora ustedes van a hacer lo que nosotros queremos, ¿no? Para ese momento, pues se levanta Simón Bar Kokhba, ¿sí? Se levanta, empieza a liderar la revuelta, empieza a obtener poderío, autoridad, empieza a ganar terreno, ¿sí? Y pues empieza a haber una rebelión como tal de Simón Bar Kokhba contra Roma, ¿sí? Y a él lo propone como el Mesías, lo propone un rabino que se llama Rabbi Akiva. Creo, algunos de los que han escuchado acerca de los rabinos y todo eso, él es uno de los más conocidos a nivel de los rabinos, ¿sí? O se tiene muy presente. Bueno, llega el tiempo en que Adriano, pues cansado de tanta revuelta, pues se quiere vengar de alguna manera. Y lo que hace de manera de venganza es que en el año 135 después de Cristo le cambia el nombre a Judea por Filistina, lo que después nosotros empezamos a conocer como Palestina, ¿sí? Porque en nuestras Biblias al pueblo de Israel, al terreno de Israel se le dice Palestina,
fue más o menos para el 135 después de Cristo. No fue antes. Cuando estaba Jesucristo, eso no se conocía como Palestina, sino se conocía como Israel. ¿Sí? Por eso la importancia de conocer la historia, porque a veces podemos estar engañados y decir, ay, pero si eso eran los palestinos, pues devuelvan eso a Palestina. ¿Será que era de los palestinos? No, era un modo de burla, un modo de venganza que tuvo este emperador contra Israel, ¿no? Entonces llega este momento y se le cambia a Judea como Palestina. Y también a Jerusalén se le cambia el nombre por Aelia Capitolina, ¿sí? También se le cambia el nombre a Jerusalén como Aelia Capitolina. ¿Listo? Esto haciendo, y pues esto lo hace por Adriano, ¿no? Adriano el que había muerto, Adriano el que estaba liderando ahí como tal, ¿no? Acá lo vemos, ¿no? Vemos cómo ahora Jerusalén era como Aelia Capitolina, ¿no? Acá vemos al emperador Adriano. ¿Listo? Entonces, esto fue algo que pasó y pues Simón Bar Kokhba empezó la rebelión desde el año 132, se estableció y dirigió, ¿sí?, a Israel más o menos en el tiempo que duró 3 años, hizo que el pueblo fuera un estado independiente, ¿sí?, y que lo dirigió casi 3 años como tal, ¿no? Él fue casi colocado como un príncipe, como un mesías para su época, ¿sí? Hasta que terminó o fue derrotado por los romanos, ¿no? Y pues ahí es donde él fue muerto en la fortaleza de Betar, ¿sí? Más o menos se calculan que para esa época murieron 580,000 judíos, ¿sí? Digo más o menos porque pues sabemos que es historia, puede que sea así como puede que hubieran sido más, ¿no? Con eso tenemos las 3 revueltas, ¿sí? Como tal, si vemos pues no fue nada grato lo que pasó, fue algo curioso, ustedes después pueden leer todo eso, ¿sí? Todo eso que estaba pasando allí, ¿no? Entonces vamos a ver que en el siglo II, es decir, para el año 144 después de Cristo, empiezan a haber cambios muy importantes, ¿sí? Allí en esto. Empieza a salir un hombre llamado Marción del Ponto, ¿sí? Un hombre rico, un hombre con poder, un hombre que conocía todo, o que tenía, pues que era naviero, comerciante, fuera eso griego, fuera eso influyente, pues tenía mucho poder, ¿no? En muchas cosas. Él dice querer ser seguidor de Jesucristo, ¿sí? Sin importar qué. O sea, él dice, yo quiero ser un líder, que esos que sigue a Jesucristo, que comanda, que tiene el poder, ¿sí? O sea, quiero ser influyente también en la secta del camino, ¿sí? Ya de aquí vamos a ver que empieza a separarse un poco de lo que Jesucristo estaba enseñando a lo que este hombre estaba enseñando, ¿sí? Él es el fundador del marcionismo, ¿sí? Entonces, él ve como dice, no, venga, si yo me uno a estos de la secta del camino, si yo me uno a ellos, pues voy a terminar siendo o yendo en contra del gobierno. Recordemos que a los judíos ya los habían dicho que eran malos, o sea, que no eran parte del reino, es decir, que los tenían como antinacionalistas, ¿no?
Lo vemos que les habían aclamado como traidores de la patria, ¿no? Adriano los había aclamado así. Entonces, pues acá Marción del Ponto, viendo todo eso, pues dice, no, venga, yo no puedo hacerme traidor a la patria porque pierdo los beneficios, pierdo ciertas cosas, entonces no puedo hacer eso, ¿no? Entonces, él empieza a hacer algo y decir, venga, ya no tenemos que ir al Antiguo Testamento, ahora nos vamos solo con el Nuevo Testamento, ¿sí? Ya para ese tiempo él ya tenía acceso a varias cartas, todavía no estaba el Nuevo Testamento estipulado como tal, ¿sí? No definido con los 27 libros que nosotros conocemos, pero sí posiblemente estaban divulgadas las cartas o alguna de las cartas que ya tenían en ese momento, cartas de Pablo, cartas de algunos evangelios, como también de otros. Ya para esta época todo se había escrito, ¿no? Pero todavía no se había puesto como canon fijo, ¿listo? Entonces él empieza a hacer todo esto y fue Marción del Ponto quien nombra por primera vez al Tanakh, le dice Antiguo Testamento, ¿sí? ¿Listo? Le empieza a decir el Antiguo Testamento. Su doctrina se resume en dos dioses, el Dios bueno, el Dios malo, ¿sí? El Dios malo está en el Antiguo Testamento. Hasta hoy en día todavía viene ese pensamiento. No sé si ustedes lo han escuchado. Es que en el Antiguo Testamento Dios fue muy malo. Acababa con gente, acababa con países, acababa incluso hasta con los animales, con los bebés que no tenían nada que ver. ¿Por qué era Dios tan malo, no? Hoy en día escuchamos muchas de estas preguntas, teniendo que ver con esto del marcionismo. ¿Sí? Así no hayan escuchado acerca del marcionismo, pero viene latente en la doctrina, incluso protestante, que nosotros conocemos, ¿sí? Pero está el Dios bueno, que es el que marca en el Nuevo Testamento con Jesucristo. Es que Jesucristo sí es amor, sí es de justicia, y si nos amó, Él vino y dio todo por nosotros, entonces es un Dios de amor, ¿sí? Este sí es un Dios bueno, el otro es un Dios malo, a ese no hay que buscarlo, a ese no, ¿sí? Cuando realmente no estamos viendo que es el cumplimiento, Jesucristo realmente es el cumplimiento de muchas de las profecías que se habían dicho en el Antiguo Testamento, incluso desde la Torá o desde la ley dada a Moisés, ¿no? Lastimosamente, ¿sí? Entonces, acá Marción del Ponto empieza a enseñar una nueva doctrina y hace incluso su propio canon, ¿sí? Déjenme reviso si puedo buscarles acá el libro o la cosa que tengo acá de Marción. Creo que es por acá que lo tengo. Incluso hoy lo vi. Dije, ay, toca hablar de esto. No lo saqué. Déjenme lo busco. Creo que está por acá. Marción. Acá está. Vamos a ver parte de lo que decía Marción del Ponto. Sí, esto se los voy a pasar ahorita apenas terminemos clase. Se los envío, ¿sí? Para que ustedes lo tengan presente. ¿Qué era realmente lo que él decía? ¿Sí? Y lo vamos a ver, ¿vale? Entonces, vamos a ver por acá más abajito. Déjenme un segundo, les muestro. Se lanza la conquista. Convoca a los líderes. Acá. Acá está. El canon de Marción. ¿Sí? Vamos a leer esto. Dice. Contrario al aspecto negativo e inaceptable de Marción, puede decirse, actuando con imparcialidad de su capacidad de líder, lo movió a organizar lo que hoy es conocido como canon. Es decir, un listado de libros o epístolas seleccionados que debían ser autorizados por la Iglesia
para su aceptación oficial y lectura dentro de las congregaciones. Indudablemente en aquel tiempo no solo el canon hebreo ya estaba cerrado, sino que los 4 evangelios y el resto de los escritos apostólicos circulaban abundantemente por todas las congregaciones de la Iglesia de Dios, ¿sí? O sea, ya todas las epístolas de Pablo, las cartas generales y por eso los evangelios eran muy conocidos, pero no estaban establecidos como palabra de Dios, ¿no? Dice, y de las iglesias y de las sectas ebionita, nazarena, y esta contra la cual Marción iba a combatir, la cual eventualmente vino a ser conocida como la iglesia, la nazarena, ¿no? Nazarena viene de la secta de que venimos hablando desde la época de Jesucristo, ¿no? Sigue diciendo, admítase o no, la iniciativa de Marción no estaba vacía de significado, al contrario, era una iniciativa de mucho valor si se toma en cuenta la abundancia no solo de copias hechas de los genuinos escritos apostólicos, sino de copias adulteradas de esos escritos y la abundante cantidad de literatura apócrifa basada en la fantasía, de cuya producción hoy tenemos entre muchos un listado bastante numeroso identificados como evangelios apócrifos. Por lo menos está el evangelio de, si no estoy mal, está el evangelio de Pedro. Hay varios evangelios que se nombran, yo la verdad no los he leído, que estaba viendo un video y había un señor que estaba leyendo un evangelio de estos y pues se veía cosas muy acordes, pero también otras que rayaban contra lo que no era, ¿no? Entonces dice, así como tantos otros que de una manera u otra discordan del trasfondo de los libros inspirados, entre ellos el evangelio de Tomás, el evangelio de Pedro, el evangelio de los 12, etcétera. Ustedes lo pueden leer y pueden mirar qué tan cierto y qué no, y por qué sí se escogieron unos y por qué no, ¿sí? Eso Dios permite todo por algo, ¿no? Sigue diciendo, así desde el punto de vista marcionista era necesario contener la libre circulación dentro de la iglesia de cualquier escrito desautorizado y cauterizar únicamente los admitidos, lo cual significaba orden, organización y adecuamiento funcionario en el sistema, ¿sí? O sea, él dice, venga, vamos a organizar esto, no puede entrar mucho de estas cartas y dejar todo esto, no, ¿sí? Entonces él empieza a decir, no, vamos a hacer lo mejor, ¿sí? Vamos a hacer un canon nosotros. Podríamos decir que lo que él quería era bueno en cierto aspecto, porque sí, la iglesia necesitaba que no entraran todos estos evangelios que no eran acordes a lo que Jesucristo decía o a lo que los discípulos realmente decían, ¿sí? Pero pues él también terminó desviándose un poco, ¿sí? Por eso es que todo no lo podemos hacer humanamente. Hay que ir delante de Dios y decirle, venga Dios mío, ¿qué hago acá, no? Dejarse guiar por el Espíritu, porque él también se dejó guiar por su interés y por su anhelo de ser líder, ¿no? De ser el primero ante todo. Por eso dice, si bien el plan era bueno, la incorporación de los libros por él propuesta era totalmente inadmisible. Lo era sencillamente porque negaba la originalidad y autoridad del resto de los escritos apostólicos genuinos. Por el reporte de Tertuliano se conoce los escritos propuestos por Marción a los líderes de la congregación de Roma, los cuales son como sigue. El evangelio de Lucas no tiene nada que ver con los judíos, recordemos que Lucas era ¿qué? Griego, ¿no? Está Gálatas, pues Gálatas, si nosotros vemos lo que realmente se ha interpretado de Gálatas es que ¿qué? Que está contra la ley, que ya no hay que cumplir la ley. Entonces, pues está a favor mucho de esto, ¿no? Está Primera y Segunda de Corintios, Romanos, otro que es muy aclamado con Gálatas, ¿no? Que va en contra de la ley. Las 2 cartas de Tesalonicenses, Efesios, Colosenses, Filipón y Filipenses. Pero ¿qué de las demás cartas? ¿Y qué de los otros evangelios, no? Dice, y esto es lo que dice,
¿Por qué fueron estos escritos los que, según su punto de vista, debían formar el catálogo de los libros oficialmente aceptados por la Iglesia? Nadie lo sabe. Conjeturas han sido hechas, las cuales, por cierto, no parece discordar con la realidad, porque su preferencia excluyó las epístolas de Timoteo, Tito, Hebreos, Apocalipsis, las epístolas de Pedro, las de Juan, Judas, Santiago, los evangelios de Mateo, Marcos, Juan y Hechos. Lamentablemente no tenemos por escrito su opinión y los escritores de la Iglesia que lo atacaron, al parecer, desconocieron esa razón, pues no dan ninguna explicación. Incluso Tertuliano sugiere que Marción no atribuyó su evangelio de Lucas, que él mutiló a Lucas mismo, sino a Pablo. O sea, imagínate. O sea, realmente lo que se piensa o se cree que él hizo fue crear el canon que él quería. ¿Por qué no le gustaba por lo menos las cartas de Juan, Judas, Santiago? ¿Sí? Santiago, porque sabemos que habla sobre los falsos maestros. Judas, las cartas de Pedro también habla sobre los falsos maestros. ¿Por qué no incluyó estas cartas? ¿No? Y más que también va directamente hacia los experteados en la dispersión. Bueno, ahí hay cosas, ¿sí?, que él habla acerca de esto. Ya ustedes los pueden leer mucho mejor esto acá, ¿sí?, acerca de lo que estaba pasando acá. Y por lo menos vean lo que dice el canon hebreo. El canon hebreo era rechazado en su totalidad. La razón era doble. Primero, porque Marción, al igual que la Iglesia, no toleraba a los judíos, a los cuales combatía religiosamente. Segundo, porque sus creencias estaban influenciadas por el culto gnóstico y su modo de creer en Dios. Y desde ese punto de vista, él no aceptaba que el Altísimo hubiera sido Padre de Jesucristo. Acerca de esto se habla de la condenación de las antítesis o contradicciones escritas por Marción. ¿Sí? Por Marción. Entonces ya ustedes pueden leer mucho mejor acerca de esto, todo lo que estaba diciendo acerca de acá Marción, acerca en contra de lo que realmente se estaba diciendo, y pues por eso él dice, no, Lucas es el evangelio que ustedes tienen que leer. Incluso si vemos ahí, incluso dice que estaba siendo mutilado, o sea, cortaba lo que realmente quería mostrar, era lo que mostraba y lo que otro lo ignoraba o no lo mostraba, ¿no? Vamos a dejarlo hasta acá, ¿sí? Ya nos queda solo un minuto de clase. No sé si tienen dudas, preguntas acerca de esto, acerca de lo que hemos venido hablando. Por acá me escribieron en el chat, ¿qué escribieron? 4. Vale, no sé si tengan dudas, preguntas acerca de lo que ya hemos visto. Igual ya ahorita les voy a mandar todas las diapositivas de lo que hemos visto hasta ahora, ¿sí? Y pues vuelvo y les digo, revisen, averigüen todo esto. Incluso hoy en día ya hay videos que hablan acerca de todo esto que estamos viendo, que explican acerca del marcionismo, que creía él, que no creía. De acuerdo a lo que él dice, de acuerdo a sus antítesis, todo eso se ha sacado más o menos que era lo que él planteaba, ¿no? Que era lo que realmente él quería mostrar. Y pues diciendo nomás hay un Dios bueno en el Nuevo Testamento y un Dios malo en el Antiguo Testamento, pues muchos de ahí han tomado y han dicho, no, pues el Antiguo Testamento eso ya no, o sea, ya me muestra un Dios malo, yo para qué lo quiero, yo mejor me quedo con los buenos, ¿no? Ahí sí, como dice el Chapulín Colorado, síganme en los buenos y los malos pues quédense por allá, ¿no? Entonces, algo así, ¿no? Bueno. No teniendo ninguna preguntas, inquietudes, pues vamos a orar. Igual cualquier duda o cualquier esto que quieran conocer, pues me pueden escribir, ¿vale? Entonces pues oremos y con esto finalizaríamos la sección de hoy. Hoy sé que fue mucha información, demasiada información en un poco de lapso de tiempo, ¿sí?
pero pues por eso les digo, investiguen, tienen toda una semanita para que ustedes busquen, investiguen, si todo esto es cierto, si di fechas que no eran, si di nombres que no eran, bien me lo pueden decir la próxima clase, eso no es así, eso por allí no va, corrige esto, bien lo podemos hacer, todos estamos para aprender, ¿no? Entonces lo crucial es que estemos acá aprendiendo de las escrituras, ¿no? Bueno, entonces pues vamos a orar y finalizamos con la clase de hoy, ¿vale? Señor y Padre, te damos gracias, gracias Señor por tu palabra, por tu instrucción, por todo esto que estamos aprendiendo, Señor, es parte de la historia, parte de lo que tú permitiste que pasara, pues también para que se cumplieran muchas de las palabras, muchas de las promesas que están escritas en el Evangelio, también para que la instrucción llegara a nosotros, Padre. Te doy gracias y te pido que seas tú el que les des el entendimiento, les ayudes a investigar, que den realmente con lo correcto, Padre, y que seas tú el que nos sigas revelando cada día más tu palabra, cada día más lo que tú nos quieres enseñar, Padre. Te doy gracias por cada uno de ellos, por sus vidas, por sus corazones, por ese anhelo de buscarte, de servirte, Padre, y sobre todo que seas tú acompañándoles, dirigiéndoles, consolándoles y enseñándoles a lo largo del camino lo que tú quieres de ellos y lo que es realmente tu voluntad sobre sus vidas, Padre. Te doy gracias en el nombre de Yeshua. Amén y amén.